Mucho gusto saludar a Benito Nasif, profesor del CIDE y exconsejero electoral del INE, por supuesto una de las personas que más conocen de este tema. Benito, gracias por estar con nosotros en el Financiero Bloomberg. Hola Omar, muy buenas tardes, gracias a ti por la invitación. De entrada me gustaría, Benito, si me lo permites, que nos puedas explicar qué es lo que dice el INE respecto a las campañas y sobre todo al no adelantamiento de campañas políticas. ¿Cuándo deben de empezar estas? ¿Cómo deben de ser? ¿Y qué es lo que estamos viendo en estos momentos con las las diversas corcholatas que están ansiosas por querer ganar la aceptación del público, Benito? Sí, Omar, mira, no es el INE, es realmente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, conocida también como LEGIPE, establece que hay un periodo para que los partidos políticos tengan su proceso interno para seleccionar a sus candidatos. Y también hay un periodo para que presenten esas candidaturas a la ciudadanía. El primero se llama precampañas, el segundo se llama campañas. Y la presentación de candidaturas o precandidaturas antes de esos periodos constituyen actos anticipados de precampaña o de campaña. Están prohibidos por la ley. Y lo que el INE resolvió después de que presentaron quejas otros partidos políticos en contra de la jefa de gobierno, la señora Claudia Sheinbaum, por la promoción de su nombre y la promoción de su imagen en bardas y otro tipo Sí, de en lonas, pintas, así es. lonas también, sí. Y también hay espectaculares en otras Sí. partes del país, es que esos pueden constituir actos anticipados de precampaña o de campaña. Y el INE no es el que resuelve, pero la Comisión de Quejas y Denuncias es la que se encarga de dictar o no medidas cautelares según la solicite el quejoso. Y en este caso el quejoso la solicitó y antes de que se resuelva el asunto, que lo tendrá que resolver el Tribunal Electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias le dice dos cosas a la jefa de gobierno. Primero, abstente de seguir realizando este tipo de actos porque pueden constituir actos anticipados de precampaña o campaña. Y segundo, si tú no eres quien los está haciendo, deslíndate, ¿sí? Porque si no, entonces eh, se te imputará la responsabilidad y las sanciones que ello conlleva. El INE iniciará la investigación, ¿sí? Y finalmente será el Tribunal Electoral quien determine de dónde vinieron los recursos para pagar esas bardas o esos espectaculares o mantas, si se utilizaron recursos públicos o no, cosa que está muy prohibida por la ley, y finalmente quiénes son los responsables y cuáles son las consecuencias para esos responsables. Eso todavía falta que suceda. Por lo pronto, el INE, en ejercicio de sus atribuciones, ha dictado estas medidas cautelares. Claro. Sí, exactamente. Son esos dos los elementos que pueden estar siendo violatorios, como tú dices. Quizá, bueno, ambos con un alto grado de gravedad, actos anticipados de campaña, pero sobre todo uso indebido de recursos públicos en esta campaña evidente, que además, Benito, pues es difícil pensar que personas aisladas con sus propios recursos generen este tipo de costosas, porque no solo son lonas, son también mensajes muy bien definidos en espectaculares, en bardas, todo lo que significan estos recursos, pues no son necesariamente económicos, es decir, no se plantea, no se puede ver un movimiento de repente que se genere, ¿no? Por parte de la sociedad organizada. Ahora, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en su respuesta dice, esto es contrario a la libertad de expresión, el INE vuelve a ser parcial y autoritario. También son argumentos que, como bien comenta Benito, ¿por qué no se plantea posicionarse a un lado y dejar o ya hacer un llamado a los simpatizantes que hagan esto? En lo contrario, hace una contraofensiva. Benito, ¿qué te dice esto? Bueno,
dice cosas preocupantes, Omar, porque como tú bien dices, esa publicidad, esa propaganda en favor de la jefa de gobierno no apareció ahí por generación espontánea y además hay recursos, no sabemos de dónde provienen, detrás de esa campaña, ¿sí? Y la libertad de expresión tiene sus límites, están establecidos en la ley, ¿sí? Y la ley no permite que se adelanten las precampañas o las campañas electorales. Eso llegará en su momento, ¿sí? Y entonces se podrán realizar bajo el amparo de la ley y la Constitución. Por ahora, la ley las prohíbe. Los funcionarios públicos, los servidores públicos como la jefa de gobierno, juraron guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Entre otras son las leyes electorales. ¿Sí? Y estas medidas cautelares que se dictaron están vigentes y tiene la obligación la jefa de gobierno no solo de acatarlas, sino creo que también tiene la responsabilidad como servidora pública de invitar a quienes estén realizando este tipo de actos presuntamente ilegales, de suspenderlos. Ahora, otra de las cosas, además de estas pintas, estas bardas, estos mensajes que se han ido multiplicando, ¿qué sucede con las giras, Benito? Porque también hemos visto a la jefa, pues, en esta amplia interés por ser la candidata de Morena, que eso, bueno, creo que es muy legítimo, pero hay que también entender las formas. ¿Qué dice los estatutos del INE respecto a estas presencias en diversos estados? Hay quien dice, bueno, sí lo puede hacer solamente los domingos, pero ¿qué pasa cuando va a eventos o a inauguraciones o a despedidas de algún gobernador o a bienvenidas de otro gobernador a ciertos estados, Benito? Bueno, la ley le impide participar en actos proselitistas, en actos partidistas durante, digamos, los días y las horas hábiles, ¿sí? Que su tiempo, de acuerdo con los criterios establecidos con la sala, por el Tribunal Electoral, su tiempo es un recurso público, porque recibe un salario que debe pues, devengar atendiendo los asuntos de su encargo y no dedicándose a distraerlos y dedicarse a asuntos político-electorales, partidistas. Eso lo tiene. Tiene un impedimento para hacerlo, ¿no? Ahora, fuera de sus días laborales y sus horas laborales, ella es una ciudadana común y corriente como todos nosotros y está sujeta a las restricciones a las que todos los ciudadanos, que imperan sobre todos los ciudadanos. Puede asistir en representación de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, a eventos relacionados con tomas de posesión de otros gobernadores. En fin, eso no está impedido por la ley. Lo que hay un impedimento claro, contundente, es en que se involucre en actos de carácter proselitista, partidista y que utilice los recursos públicos para ello. Bien, pues interesante, Benito. Te pido que mantengamos la comunicación para seguir analizando todas estas vicisitudes de un proceso ya muy adelantado rumbo al 2024. Te agradezco este análisis, Benito Nassif.